Bienvenidos a Semana 1, jóvenes. En el presente video compartiré con ustedes la parte conceptual de las funciones trigonométricas. Acompáñenme. Daremos inicio con una motivación inicial, siempre vinculada con el tema. A cierta hora del día, un edificio proyecta una sombra de 150 metros. Como aparece aquí en esta figura, tenemos una sombra, que es esta que aparece aquí, de 150 metros de largo, ¿sí? Y pues esa sombra, ¿verdad? Se mide pues a un ángulo de elevación. Por aquí está el sol, donde el ángulo de elevación hacia el sol aquí es de 40 grados para que me genere esta sombra, ¿sí? Ahora, nos piden cuál es la altura del edificio, es decir, la distancia de acá a acá, dada esta información. Entonces, vamos a profundizar. En siguiente instancia vamos a profundizar un poco sobre las funciones trigonométricas, qué representa, qué significa, para posteriormente aplicarlas en la resolución de este problema. Muy bien, vamos a realizar la siguiente actividad. Esta es una actividad de exploración para que entendamos qué significado tienen las funciones trigonométricas. Supongamos que tenemos este triángulo rectángulo. ¿Por qué le llamamos triángulo rectángulo? Para que sea un triángulo rectángulo, como pueden notar aquí, un triángulo rectángulo tiene un ángulo de 90 grados, ¿sí? Si tomamos un transportador, este ángulo mide 90 grados. Entonces, si nosotros tenemos este triángulo rectángulo, donde este ángulo de aquí le vamos a llamar el ángulo teta, ¿verdad? A través de esa letra griega, recordemos que nosotros para designar los ángulos en trigonometría utilizamos letras griegas, ¿sí? Para denotar los ángulos. Utilizamos a veces alfa, a veces beta, a veces gamma. Y en ese caso, pues vamos a utilizar la letra griega teta. Ahora, supongamos que para este triángulo que les estoy compartiendo, ¿verdad? Tenemos que este lado de aquí, acá, esta dimensión, le vamos a llamar lado opuesto al ángulo teta. ¿Por qué se le llama lado opuesto? Porque como lo que dice la palabra, ¿verdad? Opuesto quiere decir que está enfrente del ángulo, ¿sí? Entonces, si aquí está el ángulo, el lado opuesto es este de aquí. Este que estoy tocando ahorita. Y también, por otro lado, tenemos este otro lado, el lado de aquí a acá, que le llamamos el lado adyacente al ángulo. Se le llama lado adyacente porque es uno de los lados que limitan al ángulo, ¿verdad? Recordemos que este ángulo teta está formado por este rayo y por este rayo, ¿verdad? Es decir, por el rayo asociado a este lado y por el rayo asociado a este otro lado, ¿verdad? Entonces, a este lado de aquí le llamamos el lado adyacente, que yo pues siempre lo conecto con la camita del ángulo, ¿verdad? Sobre el cual pues se acuesta el ángulo, ¿sí? Entonces, este es el lado adyacente, este es el lado opuesto y el lado más largo del triángulo rectángulo le llamamos la hipotenusa. Para la hipotenusa a veces utilizamos la letra H o a veces también utilizamos la letra C para no confundirlo con la altura, porque muchas veces para designar la altura de un edificio o la altura de X o Y objeto siempre utilizamos la letra H, ¿verdad? Entonces a veces vamos a utilizar para la hipotenusa la letra C. Ya lo van a evidenciar ustedes cuando ya veamos un poquito lo del teorema de Pitágoras. Bueno, entonces, dicho esto, les invito a que encontremos las diferentes divisiones o las diferentes razones de dividir dos lados cualesquiera de este triángulo. Para que me entiendan, vamos a tomar aquí el anotador y vamos a compartirles un caso. Como lo que pretendemos aquí es dividir dos lados cualesquiera de este triángulo tiene pues tres lados, entonces vamos a tomar dos lados cualesquiera, ¿sí? Y los vamos a dividir. Y ese va a ser un caso.
Pero recordemos que aquí no solamente va a existir un caso, ¿verdad? Porque tenemos 3 lados y tenemos diferentes opciones, diferentes oportunidades para dividir 2 lados cualesquiera. Entonces yo le voy a dar una. A mí se me ocurre dividir la hipotenusa, el lado más largo, entre el lado adyacente, ¿verdad? Esa podría ser una. La hipotenusa entre el lado adyacente. Entre el lado adyacente. Esa podría ser una, ¿verdad? Porque como lo que nos están pidiendo es dividir 2 lados cualesquiera, yo puedo tomar este lado, que es la hipotenusa, dividirlo entre el lado adyacente. O pueden tomar el lado opuesto entre el lado adyacente. O la hipotenusa entre el lado opuesto. Entonces la pregunta del millón es, ¿cuántas posibles divisiones encontramos cuando tomamos 2 lados cualesquiera? Yo puedo tomar estos dos y dividirlo. Puedo tomar este con este con este con este con este, etc. Entonces yo quiero que ustedes encuentren todas las posibles divisiones entre 2 lados cualesquiera de ese triángulo. Voy a borrar aquí y nos vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Vamos a dar un clic aquí en el globo. Entonces, cuando nosotros resolvemos esta actividad de exploración, nos damos cuenta que existen ¿cuántas diferentes divisiones? Cuando dividimos esos 2 lados cualesquiera de ese triángulo, pues notamos que existen notamos que existen 6 divisiones posibles, ¿verdad? Entre 2 lados cualesquiera de ese triángulo. Entonces, a esas razones o divisiones entre esos 2 lados cualesquiera le llamamos funciones trigonométricas. Es decir, una función trigonométrica no es más que el resultado de dividir 2 lados cualesquiera de ese triángulo rectángulo. A eso le llamamos funciones trigonométricas. Entonces, se definió que a la división entre el cateto opuesto y la hipotenusa le vamos a llamar el seno del ángulo. También se definió que cuando dividamos adyacente entre la hipotenusa le vamos a llamar el coseno del ángulo. También se definió que al dividir el lado opuesto entre el adyacente le vamos a llamar tangente del ángulo en cuestión que teníamos, que era el ángulo teta. Y también pues están aquellas funciones que es pues prácticamente que resultan, ¿verdad?, de invertir cada una de estas 3, ¿verdad? Si yo invierto opuesto entre hipotenusa, me queda hipotenusa entre opuesto. Entonces, cuando yo lo invierto, a esta función le vamos a llamar cosecante del ángulo. Y luego, de manera paralela, con el coseno, si lo invertimos, nos queda hipotenusa entre adyacente y a esta función le vamos a llamar secante. Entonces, yo se los escribo así para que ustedes conecten, ¿verdad? Que el seno, la inversa del seno es la cosecante. Luego, la inversa del coseno es la secante. La inversa de la tangente es la cotangente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es adyacente entre opuestos. Entonces, como pueden notar, las funciones trigonométricas no es nada complicado, ¿verdad? Sencillamente, una función trigonométrica es ese resultado de esa división entre 2 lados cualesquiera de un triángulo rectángulo. De ahí surgen esos valores de las funciones trigonométricas que posteriormente nosotros las aplicamos, ¿verdad?, para resolver un determinado problema, ¿verdad? Pero que poco a poco, ¿verdad?, vamos a ir entendiendo un poquito lo que significa estas funciones. Ahora, muchas veces nosotros para aprendernoslas mucho más fácil utilizamos la frase mnemotécnica, ¿verdad?, porque viene de memoria. Utilizamos la frase del SOHCAHTOA, donde en la primera parte del SOHCAHTOA, SO, alude a la función seno, ¿verdad? Donde seno es opuesto entre hipotenusa. Sería esta parte de aquí, el SO. Luego K alude al coseno, que es adyacente sobre hipotenusa. Luego TOA, que alude a la tangente. Entonces, cuando nosotros nos aprendemos esta frase mnemotécnica, el SOHCAHTOA, automáticamente estamos practicando los valores, ¿verdad?, de 3 de las funciones trigonométricas, que como pueden notar son 6 en total, ¿sí? Ahora, entonces, ¿qué hace uno? Uno se aprende el SOHCAHTOA para aprenderse 3 de manera directa
Y luego uno se aprende pues las inversas de cada una de ellas. Por ejemplo, del seno, la inversa es la cosecante. Entonces solamente, ya si yo tengo el valor del seno, solamente le invierto y ya tengo el valor de la cosecante del ángulo. Luego, de igual manera, el coseno, la inversa es la secante, y de la tangente, la inversa es la cotangente. Y de esa manera es mucho más sencillo aprenderse esas 6 funciones trigonométricas. Siguiente. Ahora, la pregunta del millón es, ¿por qué nosotros le llamamos a las funciones trigonométricas? ¿Por qué le llamamos las funciones trigonométricas del ángulo? O sea, ¿qué tiene que ver el ángulo con los valores de dichas funciones? Entonces, para que analicemos un poquito ese significado, vamos a darle un clic aquí a esta botonera para que visualicemos qué pasa ahí. Muy bien, y en efecto, vamos a analizar ahorita qué pasa cuando nosotros cambiamos el valor del ángulo. ¿Esto afectará el valor de la función trigonométrica? Bueno, nosotros ahorita vamos a analizar qué es lo que pasa con la función coseno, que es la que tengo activada, ¿sí? Y vamos a ir cambiando el ángulo. Para cambiar el ángulo vamos a ir moviendo el botón rojo, ¿sí? Aquí pues tengo prácticamente 0 grados. Si ustedes colocan su transportador acá, notan que esta flechita dirige a 0 grados del transportador. Ahora, si yo muevo este ángulo, lo muevo a 10 grados, a 15, dejémoslo en 15. Si lo dejamos en 15 grados, ¿verdad? Este ángulo me mide 15 grados. Notamos que para 15 grados, el valor del coseno, recordemos que el valor del coseno es cateto adyacente entre la hipotenusa. Pero como este es un círculo unitario, es decir, donde el radio es 1, o sea que mi hipotenusa, esta que estoy tocando ahorita, vale 1. Entonces el coseno del ángulo va a ser igual a x, que es la distancia de aquí a acá, le vamos a llamar x, la distancia horizontal. Va a ser x cateto adyacente entre la hipotenusa, que aquí la hipotenusa es 1, x entre 1. X entre 1 que me va a dar x, lógicamente, ¿verdad? Entonces aquí notamos que el coseno para 15 grados notamos que nos da 0.966. Ahora, ¿pero qué pasa cuando este ángulo va aumentando? Si ahora mi ángulo ahora es de dejémoslo en 30. ¿Qué pasa cuando el ángulo aumenta? ¿Qué le va pasando al valor del coseno? ¿Qué notan con el valor del coseno? ¿Qué le está pasando al valor del coseno? Va disminuyendo, ¿cierto? Ahora es 0.866, ¿verdad? Y aquí lo mismo. Mi hipotenusa es 1 y pues el x, aquí lo tenemos el x, entonces cuando nosotros aplicamos coseno para 30 grados notamos que nos da este valor. Y aquí está también la gráfica del coseno. Aquí el coseno va disminuyendo, ¿verdad? Por eso aquí vemos que este puntito, miren, va como bajando, ¿sí? Entonces notamos que el valor del coseno del ángulo depende del ángulo, ¿sí? Si yo aquí aumento, miren, el valor del coseno aumenta, perdón, disminuye, ¿verdad? ¿Sí? Y aquí aumento el ángulo, pero el valor del coseno, miren, cada vez va disminuyendo. Y aquí lo vemos también en la gráfica, miren. Ahora me da 0.3. Entonces vemos que por eso le llamamos funciones trigonométricas del ángulo, porque dependen del ángulo. Cambio el ángulo, cambia el valor de la función trigonométrica, ¿verdad? Por eso le llamamos así. Bueno, vamos a dejar este video hasta aquí. Muchísimas gracias por su atención.